Bueno, entonces, como les decía, esta es la última clase de Física 2 para Ciencias Químicas del segundo cuatrimestre. Vamos a ver actividad óptica, un fenómeno que tiene que ver también con la polarización y con la manera en la que las ondas electromagnéticas se relacionan o interactúan. Eso quería decir con materiales materia que tiene una determinada estructura. Así que eh, vamos a empezar un poco dándole un contexto histórico al tema, eh, diciendo que también a comienzos del siglo XIX, fíjense cuántas cosas se dieron en el plano del electromagnetismo y sobre todo relacionado con la óptica en todos esos años de comienzo del siglo XIX. Vimos no hace mucho el experimento de Young, por ejemplo. Bueno, tan cerca de eso como 1811, Dominique Arago observó la rotación continua de la dirección de polarización lineal de la luz, al propagarse la luz a lo largo sobre el eje óptico del cuarzo. Entonces, básicamente lo que él observó es que si uno envía a un material como el cuarzo una onda polarizada linealmente, que es el caso más simple que hemos visto de polarización lineal, lo que ocurría dentro del material, no por fuera del material, sino que una vez que la onda penetraba o se desplazaba dentro del material, lo que ocurría es que la dirección de polarización, a medida que avanzaba la onda, iba rotando. No es una polarización circular, sino que la dirección de polarización continúa siendo lineal, pero a cada paso adentrándose en el material, esa dirección va rotando. Eso es lo que encontró Arago. Bueno, ¿cómo se llaman esos materiales que tienen esta propiedad? Digamos, se denominan materiales ópticamente activos. Al mismo tiempo que Arago, uno de los autores de la ley que expresaba el campo magnético en función de elementos de corriente, Jean-Baptiste Biot, diferencia materiales que provocan rotaciones de la dirección de polarización lineal. Diferencia dos sentidos. Y así clasifica los materiales. Entonces, materiales que provocan rotaciones dextrógiras, y para eso nos referimos a la misma convención que utilizamos para la polarización circular, aunque de vuelta esto no tiene nada que ver con la polarización circular, acuérdense. Vamos a machacar este concepto un par de veces porque es la principal confusión que uno tiene. Entonces, con el mismo criterio, sin embargo, con el mismo criterio y la misma denominación que para la polarización circular, diferencia entre rotaciones dextrógiras, en sentido horario, mirando a la fuente, y levógiras. Esto ocurre siempre dentro del material. Obviamente, donde no hay este efecto, la polarización continúa siendo lineal, como lo hemos dicho, como sucede también adentro del material, pero con dirección constante. Y también observa que los distintos sentidos corresponden a distintos tipos de estructuras cristalinas en el material. Luego, Fresnel plantea que la actividad óptica corresponde, ahí se provoca un gran avance, porque lo que hace él es explicar que este comportamiento corresponde a como si hubiera distintos índices de refracción para distintos sentidos de polarización circular.
birrefringencia circular, le llama Fresnel. Entonces, vamos a ver, tratemos de recordar un resultado que tuvimos antes, que ya lo vieron ustedes, y tratemos de ver cuál es la idea que tiene Fresnel detrás de esta explicación fenomenológica. Bueno, si se acuerdan, nosotros vimos hace un par de clases cómo se escribía una onda con polarización circular derecha, con amplitud de epsilon, de amplitud de 0, así la habíamos representado, y habíamos representado también la forma de una onda electromagnética con polarización circular izquierda. Una era el sentido horario, la derecha era el sentido horario, la rotación del campo eléctrico para z constante a lo largo del tiempo, y en el caso de la derecha veíamos una rotación antihoraria para z constante, que era la dirección de propagación a lo largo del tiempo. Entonces preguntábamos, ¿se acuerdan qué polarización resulta de sumar dos ondas circularmente polarizadas de igual amplitud y sentido opuesto? Y bueno, ustedes lo pensaron un poquito, no era muy difícil ver que si sumamos estos dos vectores componente a componente, como se debe hacer, puesto que se suman los campos de estas dos ondas en cada punto y a cada tiempo, nos dábamos cuenta, ¿se acuerdan? ¿Qué obteníamos? ¿Qué obtenimos? ¿Una polarización? Una lineal. Lineal, claro. Entonces habíamos dicho, bueno, si hay, en este caso, la polarización lineal terminaba siendo a lo largo del eje X, puesto que se reforzaba la amplitud en esa coordenada, con amplitud 2 veces E0, y se anulaba la parte perpendicular en la dirección Y. Pero de esa misma manera podemos sumar dos ondas circularmente polarizadas con sentido opuesto, y podemos darle también otra dirección, que no sea la X, también podemos hacerlo. Bueno, entonces, basándose en una idea similar, Fresnel lo que dice es, como la polarización lineal es la suma de dos ondas polarizadas en sentidos opuestos, circular, dos ondas polarizadas circularmente, falta decir acá, vamos a agregarlo así, circularmente, en sentidos opuestos, al entrar en una sustancia ópticamente activa, se produce una diferencia de fase entre las ondas polarizadas circularmente, lo cual da como resultado una rotación en la dirección de polarización. Entonces lo que dice Fresnel es lo siguiente. Dice, si nosotros imaginamos que toda polarización lineal es en el fondo la suma de dos ondas polarizadas circularmente, una hacia un lado y otra hacia el otro, la actividad óptica consiste en una asimetría, respecto al sentido de la polarización del índice de refracción, básicamente. Entonces, no es lo mismo un índice de refracción para la onda polarizada circularmente derecha que el índice de refracción para la onda polarizada circularmente a la izquierda. Entonces, esa es la explicación que da Fresnel. Entonces, por eso se habla de una birrefringencia circular. Nosotros vimos una birrefringencia básica, digamos, una birrefringencia entre explicando que había dos índices de refracción al menos para ondas polarizadas a lo largo del eje óptico y perpendicular al eje óptico, en el caso de los materiales uniaxiales. Bueno, él le llama birrefringencia circular porque la diferencia en índice de refracción se da de acuerdo al sentido de polarización circular de cada onda. Es bastante lógica la descripción, las palabras utilizadas por Fresnel, que fue también un gran genio de la física en Francia, todos estos franceses.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Fresnel? Llevémoslo a las cuentas. Entonces, supongamos dos ondas de la misma frecuencia y amplitud polarizadas circularmente. Entonces, para simplificar, porque lo que va a ocurrir es que si sumamos estas dos polarizaciones, como ya vimos, la amplitud de la onda nos va a quedar 2 veces la amplitud de cada una, vamos a poner 0/2 como amplitud. Entonces, repetimos un poco lo que dijimos antes, pero ahora le permitimos a la onda de polarización circular derecha tener un determinado número de onda, K sub R. R por right en inglés, por eso mantuve también esa notación en lo que escribí anteriormente. Así está escrito en el Hedge, en el libro de Hedge, de óptica. Esto está extraído también de Hedge. Entonces, bueno, supongamos que existe un campo eléctrico de una onda polarizada circularmente hacia la derecha, de amplitud de 0/2, con un índice de refracción que determina un índice de refracción para ese sentido que está metido acá adentro. Acuérdense que K es 2pi sobre lambda en el material, donde lambda en el material es lambda en el vacío dividido el índice de refracción. Entonces ahí está metido el índice de refracción, por eso les hablaba de índice de refracción. Entonces, hacemos lo mismo para una onda polarizada circularmente a la izquierda. Entonces, supongamos que los índices de refracción o los números de ondas son diferentes para un sentido y para el otro. Eso es lo que propone Fresnel. Como la frecuencia, él propone que la frecuencia es la misma, que hay un cambio en el índice de refracción. Entonces, es decir, no hay una dispersión, no hay un cambio en la frecuencia producto de... hay un cambio en la frecuencia producto de la entrada dentro del material. Como la frecuencia es la misma, entonces la relación entre K y el número y el índice de refracción queda K para la polarización derecha, que es la que aparece acá, es K en el vacío por el índice de refracción para el caso de la polarización derecha. Y K izquierda es el índice de refracción en el vacío por el índice de refracción para la polarización izquierda. Esto es un poco lo que yo les contaba. Entonces, para afianzar eso, les repetimos que K, entonces va a ser 2pi, K en un material M, digamos, va a ser 2pi sobre lambda en ese material. Pero esto es igual a 2pi sobre lambda en el vacío, que le voy a llamar lambda sub 0, dividido el índice de refracción del material. Con lo cual, K sub m es igual a esto, que es K en el vacío por el índice de refracción en el medio. Entonces, de ahí podemos entender por qué se escribe de esta manera los vectores de onda, ¿no? Bueno, es bastante directo, ya lo hemos visto a esto antes, así que es bueno recordar qué relación hay entre K en un determinado medio y el K correspondiente a esa longitud de onda en el vacío. Entonces, bueno, esto quiere decir, hay un índice de refracción para las ondas polarizadas circularmente a la derecha, y hay otro índice de refracción para las ondas polarizadas circularmente hacia la izquierda. Entonces, el campo resultante, si las dos coinciden en el mismo punto, entonces se suman los dos campos por el principio de superposición, algo que hemos hecho todo a lo largo de este curso, y sumamos las dos contribuciones. Acá lo recordamos, es exactamente lo mismo que lo que hemos escrito antes. Entonces, hay que hacer esta suma. A priori nosotros no sabemos cuánto vale K sub R y cuánto vale K sub L, pero vamos a ver
qué efecto produce en una onda polarizada linealmente que entra en un material con actividad óptica y cómo, de acuerdo a qué K es mayor que el otro, va a girar para un lado o va a girar para el otro la dirección de polarización lineal dentro del material. Entonces vamos a obtenerlo con cuentas. Entonces tenemos estos dos, vamos a sumarlos. Y acá viene bien considerar las siguientes igualdades trigonométricas. Entonces, hay una igualdad que dice que el coseno de un ángulo más el coseno del otro es 2 veces el coseno del promedio multiplicado por el coseno de la media de la resta entre ellos dos. Fíjense que el coseno es una función par. Entonces, equivale a poner tita menos phi y phi menos tita. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, ¿no? Es una función par. Entonces, recordemos esta identidad trigonométrica. Y después está esta otra, el seno de un ángulo menos el seno del otro es 2 veces el coseno del promedio, o sea, tiene lo mismo, empieza lo mismo que la de arriba, por el seno de la media de la resta. Entonces acá sí es impar, el seno es impar, entonces yo cambio de orden la resta y acá aparece un menos. Así que ahí sí también eso está contemplado. ¿Está bien? Bueno, son dos igualdades que vamos a usar para simplificar un poco la suma. Entonces, basándonos en estas, vamos a tomar KR, o sea, el K para la dirección derecha por Z menos omega T, como tita. Va a tomar el rol de tita. Y phi va a ser KLZ menos omega T. Entonces, por un lado tenemos que, vamos a ver cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, tita más phi sobre 2 es KR más KL sobre 2 por Z menos omega T. Eso es porque aparece 2 veces omega T, con el 2 dividiendo queda así. Y tita menos phi va a quedar KR menos KL sobre 2 por Z, porque en la resta el omega T se va a ir. Entonces, estos dos ángulos quedan así. Entonces, no vamos a hacer la cuenta acá, pero la pueden hacer ustedes luego de la clase, tranquilos y tranquilas. Si sumamos las componentes X e Y por separado y sacamos factor común esta cantidad, ahí tienen una pista para poder hacerla de la cuenta, llegamos a esta expresión para la suma. Entonces la suma, esta suma, donde esto vale esto y esto vale esto, la suma nos da esto. Entonces, analicemos un poco qué quiere decir esto. Lo que quiere decir es que la suma de la polarización derecha y la polarización izquierda va a ser otra onda viajera, acá está, que se va a propagar a lo largo del eje Z, eso está, y que va a tener un número de onda igual al promedio de los números de onda de cada una de las ondas que le dan origen a esta onda polarizada linealmente. Adelante que está polarizada linealmente. Maldición. Bueno. Tiene una amplitud de 0 común, pero en realidad aparece otra cosa acá. Y es que aparece para la coordenada y va a aparecer el coseno de la resta de los k sobre 2 por z. Esto es la componente y. Acuérdense que la componente es la componente x, la que está a lo largo del versor y el seno del mismo ángulo que tiene z. Entonces, esto, ustedes fíjense que este vector que está acá, esto es un escalar.
Esto es un escalar. Y esto es un vector, ¿no? Entonces, este vector, ¿cuánto vale el módulo de este vector? A ver si podemos ver. Es el mismo ángulo, uno con un coseno y otro con un seno. Entonces, el módulo de este vector es, ¿no? ¿Cuánto será el módulo? La raíz cuadrada de esto al cuadrado, que es coseno cuadrado, más esto al cuadrado, que es seno cuadrado, del mismo ángulo, y esto vale 1. Entonces, esto es un versor, es un vector de módulo 1. Entonces, esto es un vector de módulo 1, y esto es un escalar que multiplica este versor que me indica la dirección. Y fíjense, la dirección depende de z. Entonces ahí está el efecto que intenta reproducir Fresnel con su explicación fenomenológica. Lo que está diciendo es que la oscilación, que es esta, y que viaja a lo largo de z, la oscilación se da en la dirección de ese vector, y que ese vector, conforme z va cambiando, la dirección de ese vector va cambiando. ¿Tá? Entonces, y para z constante, la dirección es siempre la misma. Entonces, en cada punto dentro del material, esto es para la onda dentro del material, en cada punto dentro del material, si yo me paro a un z constante, veo la onda oscilar como si tuviera una polarización lineal. Pero cuando me corro un poquito para adelante, un poquito para atrás en z, veo que esa dirección rota respecto de la que yo observaba en el z anterior. Y si me sigo moviendo en z creciente, voy a ir paulatinamente viendo una rotación de esa dirección de polarización lineal. Pero en cada punto z, en cada valor de z, yo veo una polarización lineal. En una onda polarizada circularmente, yo me paro en un z constante y veo que el vector hace un giro, gira. En cambio aquí, a diferencia de lo que pasa en la polarización circular, yo me paro en un z constante y veo que la onda oscila para un lado y para el otro a lo largo de una dirección fija. ¿Por qué? Porque el vector unitario que le da la dirección al campo total es constante para z constante. Entonces, vamos a ver ahora cómo se mueve este versor en z. Entonces, veamos ahora, imaginemos que en z igual a 0, acuérdense, la onda se propaga a lo largo de z. Entonces, imaginemos que en z igual a 0, donde empiezo a contar z, ahí empieza el material. Entonces, para z mayor que 0, me voy metiendo adentro del material. Entonces, en el borde externo, antes de entrar en el material, ahí vamos a suponer que la suma, bueno, vamos a poner que el comienzo del material es de z igual a 0. Entonces, sumamos ahí los dos vectores y me dan E0 por I coseno omega t. Entonces, lo que dice es, en z igual a 0, el campo, esto es la dirección X, acá lo estamos viendo de frente a la onda, entonces voy a mejorarle un poco la comprensión de este gráfico. La dirección hacia ustedes es Z, esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Entonces, este es el J versor y este es el I versor. Entonces estoy viendo de frente la onda, como se debe ver para estudiar la polarización de una onda. Entonces, bueno, en t igual a 0, esto vale E0 por I. Y después veo que la onda hace esto.
oscila con una frecuencia omega en z igual a 0, y este es el vector que va haciendo hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. ¿Cómo se ve eso visto de la suma de las dos ondas? De las dos ondas circulares polarizadas hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, es el E polarizado linealmente, es el resultado de la suma vectorial para cada tiempo del campo eléctrico con polarización circular izquierda, que gira para allá, y el de circular derecha, que gira para allá. Acuérdense, la derecha gira en sentido horario y la izquierda en sentido antihorario. Como acá los dos están las dos giran con la misma fase, entonces fíjense que se suman siempre para dar la componente, el campo en la componente X. Esto es lo que pasa en la entrada del material. En la entrada. Todavía no entramos. Porque el espacio, uy, qué fea la letra, pero esto ocurre en la entrada. Porque es cuando nos metemos adentro del material ópticamente activo que empieza a ocurrir el fenómeno de rotación de la dirección lineal de polarización. Bueno, como la dirección de E dentro del material ocurre en la dirección del versor que está acá, entonces la dirección de la polarización lineal depende de Z, pero también depende de cuánto vale cada uno, porque de esta resta esto va a dar un cierto valor, que va a ser el mismo que este, y si tengo otros valores de n, voy a tener otro valor, y va a rotar de otra manera con Z. Entonces depende de las dos cosas. Pero lo que sí notamos es que para Z que crece, si Z crece, entonces si KR es mayor que KL, entonces con Z hay una rotación antihoraria. Y si KR es menor que KL, a medida que aumente Z, voy a tener una rotación horaria. Entonces, antihoraria es izquierda, horaria es derecha, como dijimos antes. Entonces, lo que digo es, para un Z mayor que 0, para un determinado Z, el Z igual a 0, la dirección de oscilación está en el eje X, como vimos recién. Pero ahora, cuando yo me adentro en el material y vuelvo a ver de frente la onda y me paro en un Z mayor que 0, para un Z mayor que 0, la dirección, dependiendo del Z, pero la dirección de polarización lineal ha rotado ha rotado en sentido antihorario cuando KR es mayor que KL, que sería este caso. Cuando KR es mayor que KL, rota para este lado. Si KR hubiera sido menor que KL, la dirección de polarización lineal hubiera rotado en este sentido. Pero para un Z fijo, el campo eléctrico, si yo muevo el tiempo, hace esto. Si me meto en un Z más adentro, Z aumenta. Si me meto más adentro del material, Z aumenta. Y si KR es mayor que KL, va a rotar ahí. Y a medida que me adentro más, voy moviendo Z. Estas son las direcciones en donde va oscilando el campo. Pero siempre acuérdense, si yo me paro en un determinado Z dentro del material, tengo una sola dirección de polarización. ¿Está bien? Esto en un Z mayor que 0. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió la diferencia entre este efecto y la polarización circular? Sí, sí. Bien. Está todo en la cuenta, así que también si tienen dudas, vuelven a la expresión para la suma y ahí chequean que el versor a lo largo del cual se da la oscilación depende de Z. Y obviamente de la relación entre KR y KL. Entonces, acá, mejor explicado.
fuera del material la dirección de polarización lineal no cambia. Entonces imagínense que la onda se propaga a lo largo del eje Z, que es este. Entonces, fuera del material no cambia. En este caso tenemos una polarización vertical, si quieren, lineal vertical, no cambia. Bueno, dentro del material, y todo lo que es rojo es dentro del material, la dirección de polarización lineal va rotando a lo largo del camino. Acá fíjense que la polarización va rotando en sentido antihorario. Perdón, horario. Entonces, bueno, ya vimos que es porque KR es menor que KL. Y al salir del material ya el efecto ya no existe más, ya los índices de refracción son lo mismo, sea para una circular derecha que para una circular izquierda, y entonces termina, al salir del material, queda con la polarización con la que terminó justo antes de salir del material. Y ahí continúa con la polarización con la que salió. Entonces, ¿qué se produjo? Producto de pasar por el material, una rotación neta en la dirección de polarización lineal de la onda. Entonces, el efecto de los materiales ópticamente activos es el de provocar una rotación del plano de la dirección de polarización lineal de una onda. ¿Está? Bien. Bueno, esta figura también está en el Hedge. Entonces, bueno, ¿qué se suele utilizar para caracterizar el grado de actividad óptica de un material? Bueno, tradicionalmente el ángulo de rotación de E dentro del material se define positivo cuando es horario y negativo cuando es antihorario. Entonces, beta, beta, como se da a llamar este ángulo, se define como KR menos KL sobre 2, con un menos adelante. Y esto es porque cuando KR es mayor que KL, necesitamos un menos para que cuando KR es mayor que KL tenemos sentido antihorario y para eso hay que ponerle negativo. Entonces, pero también la cantidad que rota depende de cuánto es el espesor de ese material, ¿no? Porque va a ser al cabo de la rotación neta que va a provocar la trayectoria de esa onda dentro del material, va a depender de cuánto camino recorrió. Entonces, si el medio tiene un espesor D, el ángulo de rotación neto respecto a la entrada es, simplificando acá, acuérdense que KR es K0, K0 por NR, y acá K0 por NL, ya lo escribimos antes, y K es 2pi sobre, K0 es 2pi sobre lambda en el vacío, lambda 0. Entonces, esto me da NL menos NR sobre lambda. Acuérdense, lambda acá es lambda en el vacío, por pi por D. ¿Por qué queda el pi? Porque es 2pi que hay acá, y dividido 2 se van los dos 2 y queda pi solamente. Entonces, si es dextrógiro, eso es rotación horaria, entonces es NL mayor que NR. Si es levógiro, el efecto es levógiro, es cuando es antihorario, y eso implica, según la definición de beta, que NR es mayor que NL. Acuérdense, el N nos dice cuánto es el cociente. ¿Se acuerdan que era el N? El índice de refracción. Era el cociente entre dos velocidades. La velocidad de la luz respecto a la velocidad en el medio. Entonces un N más grande va a ser una velocidad más chica dentro del medio de propagación. Y un N más cercano a 1 va a ser una velocidad más alta.
Bueno, y en el caso de dextrógiro, a medida que nos metemos adentro del material, el vector a lo largo del cual oscila el campo eléctrico a un z fijo, va a haber girado respecto a la entrada, va a haber girado en sentido horario. Entonces, para un punto adentro del material, este vector va a estar oscilando en esta dirección, y así como se van a ir acomodando la onda que gira con rotación derecha y con rotación izquierda, para ir dando a cada instante la dirección del campo eléctrico resultante. Es lo mismo que vimos para la entrada, pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos ya dentro del material? En un material que es dextrógiro, que hace que, visto de frente la onda, a medida que avanza z, la dirección de rotación, el sentido de rotación de la dirección de polarización lineal, es el sentido horario. Muchas veces, para independizar beta de la distancia, se utiliza el beta por unidad de distancia, porque si no habría que tabular el beta en función de distancias patrón. Entonces, lo que conviene es decir, bueno, ¿cuánto es el beta por unidad de distancia? Y eso caracteriza al material. Bueno, el beta por unidad de distancia se denomina poder rotatorio específico. Entonces, nos dice cuántos ángulos por unidad de distancia, cuántos ángulos por unidad de distancia se deflecta la dirección de polarización lineal. Entonces, simplemente es dividir por el espesor, se ve cuánto beta de cambio se produce al atravesar todo el material, se lo divide por el espesor y eso da este valor. En general, se mide para grados por milímetro para sólidos y gramos en centímetros para líquidos. Entonces, ¿ustedes qué piensan acá? ¿Por qué se eligen distintas unidades para un tipo de material y otros para otras? Lo único que se me ocurre es que quizás el grado, el cambio de poder rotar, tipo el poder rotatorio en los líquidos sea mucho mayor, por ende hay que usar una magnitud 10 veces mayor, pero las unidades deberían ser la misma. Claro, claro, ahí está por ahí la respuesta. Fíjate que para sólidos es grados en milímetros y para líquidos es grados por centímetros. Entonces, ya investiguenlo ustedes, véanlo ustedes, pero no sé si yo había puesto una tablita, pero ya pueden ver que no es lo mismo el poder rotatorio de un sólido y el poder rotatorio de un líquido. Depende de lambda también, entonces van a tener para un determinado lambda de referencia el poder rotatorio de ese, de ese material. Pero bueno, no es el mismo. Da la impresión que para el sólido es mayor el poder rotatorio. O sea, se aumenta por unidad de milímetro, aumenta más, y para líquido es menos. Por eso hay que optar por distancias más grandes. Bueno, el lambda que se utiliza normalmente es el lambda del doblete del sodio, el lambda medio del doblete del sodio a 25 grados centígrados. Y bueno, ¿y cómo se mide? ¿Cómo se mide el efecto? ¿Cómo se puede medir este poder rotatorio específico? Bueno, con un polarímetro. Entonces, bueno, un polarímetro es un instrumento que, a pesar o más allá de las distintas maneras en las que está ensamblado, consta de 8 partes bien definidas, que están esquematizadas acá. Consta primero de una fuente monocromática, es una fuente monocromática que no está polarizada, entonces pasa primero por un polarizador, que genera una onda monocromática con polarización vertical,
Y luego uno hace pasar esa luz por el material que está en un recipiente que lo contiene, se produce el efecto de rotación y luego, vía ley de Malus, yo puedo ver cuál es la rotación resultante en comparación con la dirección vertical inicial de la polarización entrante. Entonces, el 8 es el observador o el detector, puedo poner un fotomultiplicador o un CCD, digamos, algo que mida. ¿Se acuerdan qué es lo que se mide? La IRRA. La irradiancia. La irradiancia. Entonces, medís, usando ley de Malus, sacás el Claro, ángulo θ claro. entre... Te, Perfecto, te perfecto. cambió, claro, claro. Exacto. Bueno, son materiales que tienen que ser transparentes, ¿no? Que no haya absorción y que no haya una caída en la intensidad de la luz, ¿eh? Bueno, y acá yo les pongo un modelo de polarímetro digital que tiene esas partes, ¿no? Entonces, creo que lo saqué de un folleto así en la internet. Tiene, bueno, fuentes, distintas fuentes, con distintas frecuencias, longitudes de onda, polarizador, analizador y un fotomultiplicador. Se coloca la muestra, creo que se coloca acá. Y bueno, hay otras cosas entre medio, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente es el mismo principio que yo les mostré en el esquema anterior. Entonces, bueno, ¿para qué se aplica? Bueno, se aplica para, en una muestra, por ejemplo, detectar cuál es la proporción de estereoisómeros en una muestra de un determinado compuesto. Entonces, se tratan de moléculas que tienen la misma composición, pero que al producirlas se generan en cantidades distintas o similares de un isómero y de otro. Es decir, que tienen estructuras especularmente opuestas. No sé si ustedes probablemente ya han visto esto mucho más que yo. Este es un ejemplo de estereoisómero que tiene la misma composición, pero ordenada de manera especularmente opuesta una de otra. Entonces, una genera un efecto rotatorio dextrógiro, la otra levógira. Entonces, la inclusión, cuando tenemos una muestra de ese compuesto que puede tener isómero de un tipo y del otro, este tipo de estudio nos permite decir, bueno, si hay más de uno que de otro, si hay más de un tipo de isómero que del otro. Bueno, en 1848, como ponemos acá, Pasteur diferencia estereoisómeros mediante el sentido de rotación de la polarización. Entonces, por ejemplo, el grado de rotación de la dirección de polarización depende de la concentración de uno respecto al otro. Entonces, por ejemplo, si hay 50% en una mezcla de isómero D y de isómero L, también 50, no se produce una rotación, porque el efecto se compensa. El efecto rotatorio es un lado y es el otro, se compensa por la misma cantidad, la misma concentración de uno y otro tipo de isómero. Bueno, entonces eso abre un amplio abanico de aplicaciones. Y bueno, normalmente yo incluía esto, pero después me fui dando cuenta que ustedes ya han visto, algunos de ustedes quizás ya han visto este tipo de sustancias que son ópticamente activas. Por lo general, cuando se sintetizan moléculas orgánicas en laboratorio, se generan igual cantidad de isómeros L y D, L por levógiro y D por dextrógiro, pero eso no ocurre en la naturaleza. A mí me pareció extraordinario esto.
Y el ejemplo, el azúcar o la sacarosa que está acá, nunca aparece en forma levógira, siempre en forma dextrógira. También la D-glucosa. Y por otro lado, la mayoría, por ejemplo, de los aminoácidos son L-isómeros. Y nada, había visto que, bueno, lo dice también Hedge, que entre las excepciones importantes de estos aminoácidos están los antibióticos, por ejemplo la penicilina. Entonces, bueno, había una discusión, yo no sé si está actualizado o no, de si su efecto en particular tiene que ver con el hecho de que de que posee aminoácidos D. No sé, salten y cuenten, levanten la mano si quieren agregar algo, porque acá ustedes son los que saben. Y a mí me interesó muchísimo cuando empecé a dar esta materia toda la investigación de la monoquiralidad y de qué manera en la evolución de la vida se fue asentando la preeminencia de un tipo de isómero. Y nada, hay trabajos como este que yo saqué, me fijé el año pasado, quiero decir, en este paper de la misma asociación que la revista Science, en donde se estudia de qué manera pudo haber una amplificación de una determinada quiralidad que dé como consecuencia la preeminencia de un tipo de isómero por sobre otro en materiales biológicos, en compuestos biológicos no sintetizados en laboratorio. Nada, me pareció súper importante. No sé si hay algo nuevo, pero es interesante porque pues justamente apunta a este tipo de asimetrías que va generando la naturaleza y que vale la pena investigar, porque bueno, habla de ciertas condiciones para la preeminencia de un tipo de estructura por sobre otro. Bueno, así que bueno, eso es más o menos lo que les quería contar hoy. Disculpe, profe, Sí. ¿podría volver a explicar cómo es que el polarímetro te permite distinguir entre isómeros ópticos? Sí, básicamente, si vos tenés una muestra con dos tipos de isómeros, entonces el grado de rotación de la dirección de luz, de la polarización de la luz, va a ser mayor cuanto mayor preeminencia haya de uno sobre el otro. Entonces, si rota hacia la derecha, vas a tener mayor cantidad de isómeros D que de isómeros N. Si tenés una muestra en donde, por ejemplo, que sale del laboratorio, donde normalmente se genera la misma cantidad de isómeros de un tipo y del otro, vos le haces pasar una onda linealmente polarizada y no va a haber cambios. Ese material no va a ser ópticamente activo, pero se va a volver ópticamente activo cuando haya un desbalance en la concentración de un isómero por el otro, por encima del otro. De esa manera vos podés relacionar la concentración de un isómero respecto al otro, asociándolo al grado de rotación de la dirección de polarización lineal respecto a la entrada, ¿no? O cuando entra la muestra. Entonces, de alguna manera, la actividad tipo, la actividad del material, la actividad óptica de un material está dada por su proporción de isómeros ópticos, y por la proporción que tiene un isómero respecto del otro, ya sea D o L. Claro, se utiliza para eso, se utiliza para ver si tenés material
en el cual vos no podés diferenciar dónde están los isómeros de un tipo y del otro. Este tipo de mediciones con polarímetro, con una dirección de referencia, que es la que tenés, que es la dirección que te provee, de la que te provee el polarizador lineal que está antes. Con eso vos podés ver cuánto más de uno hay que del otro. Excelente. Es una aplicación, ¿sí? Pero fíjate que también en la calcita tenés otro tipo de cosas, o bueno, si tenés, por ejemplo, materiales que son la de glucosa, por ejemplo, te va a generar una rotación derecha. Excelente, excelente. Bueno, gente, hemos llegado al final entonces, así que no sé si tienen otra pregunta acerca de la clase de hoy, de lo que vimos hoy. A ver si un poco hay preguntas en el chat. Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a detener la grabación.